Buenos días chicos con todos ustedes, hoy tenemos el curso de geometría. El tema de hoy, ubicación del circuncentro. Entonces, para comenzar, ¿qué tenemos? Dice lo siguiente, el circuncentro es el punto de intersección de las mediatrices de los lados de un triángulo, ¿cierto? Entonces nosotros ya hemos hecho lo que venía a ser mediatrices, ¿no es cierto? ¿Qué era la mediatriz? Una línea perpendicular a uno de los lados que divide en la mitad, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos aquí el triángulo PQR. Digamos, en P y Q, ¿cuál es el punto medio? En esta parte, ¿no es cierto? ¿Cuál sería su mediatriz? Una línea perpendicular, ¿cierto? Aquí, en el lado QR, ¿cuál sería el punto medio? Aquí en esta parte, ¿no es cierto? Punto medio aquí en esta parte. ¿Qué vendría a ser la mediatriz? Una línea perpendicular. La mediana, ¿cómo era? Del vértice hacia el punto medio, ¿no es cierto? No importaba el ángulo. Cambio la mediatriz, que es una línea perpendicular. Mira, ve, esta parte, miren chicos, esta parte del segmento no pasa por el punto P, ¿ve? Entonces, hay que tener cuidado ahí, ¿ya? Una cosa es la mediana y otra cosa es la mediatriz. Ahora, la otra mediatriz, aquí tenemos el lado PR. Punto medio en esta parte de aquí, ¿cierto? Que estoy pintando con rojo. ¿Dónde va a ser la mediatriz? Una línea perpendicular a ese punto medio. Perpendicular a la recta en el punto medio. Listo. Hasta ahí tendríamos lo que es. Ahora, ¿qué viene a ser el circuncentro? El punto donde se intersectan las tres mediatrices. Este es el punto O, ¿cierto? ¿Cómo se le llama? Circuncentro. ¿Ya? Dice, recuerda que para ubicar el circuncentro solo se necesita trazar dos de las tres mediatrices de los lados de un triángulo. Suficiente con dos, mejor dicho, ¿no es cierto? El circuncentro en el triángulo rectángulo se ubica en el punto medio de la hipotenusa. En el triángulo obtusángulo, el circuncentro se ubica en la región exterior del triángulo. ¿Ya? Entonces, dos cosas. En el triángulo rectángulo, en el punto medio, ¿no es cierto? Punto medio de la hipotenusa. En el triángulo obtusángulo, el circuncentro, ¿dónde se ubica? En una región exterior, ¿no es cierto? Del triángulo. Entonces, la parte de afuera, en el triángulo rectángulo, el punto medio de la hipotenusa. Siguiente, ¿qué tenemos aquí? ¿Ve? Ya, ese recuerda que te está diciendo, está aquí. Miren, en un triángulo acutángulo, ¿qué viene a ser acutángulo? Sus ángulos menores que 90 grados, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a tener? Que la mediatriz, o bueno, el circuncentro, ¿dónde se encuentra? Dentro, ¿no es cierto? Del triángulo. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, ¿cuál va a ser el circuncentro? El punto medio de la hipotenusa. Aquí tenemos, ¿eh? Cateto opuesto, cateto adyacente, digamos, cateto, cateto, y esto es la hipotenusa, ¿no es cierto?
por regla, ¿qué dice? Que el circuncentro en el triángulo rectángulo está en el punto medio de la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? La de aquí, ¿no es cierto? Su punto medio estará por acá más o menos, en el punto H. Eso viene a ser, ¿qué cosa? El circuncentro, ¿ya? Igual, en el triángulo obtusángulo, ¿dónde va a estar el circuncentro? Afuera del triángulo, ¿ve? Aquí está el punto H. Aquí está afuera del triángulo. Entonces, vamos a tener que el circuncentro va a estar dentro, en la hipotenusa y afuera. ¿Dentro dónde? Cuando es un triángulo acotángulo. En la hipotenusa, ¿dónde? Cuando tenemos un triángulo rectángulo. Y fuera, ¿dónde? Cuando tenemos un triángulo obtusángulo. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces lo que viene a ser el circuncentro. Pasamos a lo que viene a ser los ejercicios, ¿ya? Me dice lo siguiente. Grafica el triángulo PQR, tal que PQ 4 centímetros, QR 7 centímetros y medida del ángulo Q 110. Luego ubica el circuncentro. Allá. Entonces, dice que medida del triángulo PQR es 4 centímetros, ¿no es cierto? PQ 4 centímetros. PQ 1, 2, 3, 4 cuadraditos, ¿ya? Sería 4 centímetros. Luego, QR 7 centímetros, pero el ángulo del Q, ¿cuánto es? 110. Entonces agarran su transportador, ¿no es cierto? Ubican acá, así de esta manera, en este punto, en este vértice de aquí, y miden 110 grados. Más o menos será aquí, ¿no es cierto? Listo. Marcan y unen el punto, ¿no es cierto? Y lo prolongan más o menos, ¿cuántos centímetros dice? 7, ¿no? A ver, 3, no, 3, 6, ahí más o menos será, ¿no es cierto? Ya, listo. Ahora, ¿qué hago? Termino de unir mis puntos. Ya, hasta el momento que he hecho solamente dibujado el triángulo, ¿ve? Solamente dibujado. Todos sabemos dibujar el triángulo, ¿no es cierto? Ya sabemos utilizar el transportador, sabemos utilizar la regla, ¿no es cierto? Listo. Luego ubique el circuncentro, dice. Allá. Punto medio de 4 de aquí, el 2. Punto medio de mi... Este lado, ¿cuánto mide? 7, ¿no es cierto? Antes de eso es P, Q, E, ¿cierto? Completamos los datos, chicos. Todos los datos que nos dan tenemos que completar, ¿ya? Me dice que esto es 110. Si esto es 4, ¿cuál es la mitad? 2 y 2, ¿no es cierto? Si todo este lado es 7, ¿cuánto viene a ser su mitad? 3.5 y 3.5. Entonces, sus mediatrices, ¿cuál sería? Aquí en el lado de PQ, esta recta de aquí, ¿no es cierto? Incluso más allá, más a la izquierda. Ahí está la mediatriz, ¿eh? En el lado QR, la mediatriz, ¿dónde estaría? Así, ¿no es cierto? Perpendicular. Incluso un poco más abajo. Ahí, ¿no? Ya chicos, repito, ya chicos, ustedes tienen su transportador, tienen ahí sus reglas triangulares, pueden ser con la regla triangular, ¿no es cierto?
Y ahí sería 90 grados. Listo. ¿Dónde sería el circuncentro? En este punto de aquí. Suficiente con dos medianas, ¿no es cierto? Ahí tenemos el circuncentro, le ponemos H, ¿ya? O, mejor, O. Punto O. ¿Listo? Ya. Hasta ahí tendríamos entonces lo que viene a ser las gráficas, ¿ya chicos?